Buenos días a todos y a todas. En nombre de America's Health Foundation y su presidente Dick Salvatierra, quien nos acompaña, les damos la bienvenida y agradecemos su presencia virtual en este espacio de diálogo en donde estaremos tratando diversos temas relacionados a la implementación de los compromisos regionales de la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre enfermedades raras. Los hemos convocado en el día de hoy para dar continuidad a la conversación que iniciamos a comienzos de este año tras la aprobación de la resolución sobre enfermedades raras, seguida del foro llevado a cabo en Bogotá, Colombia, el pasado 16 de octubre, que contó con la presencia de panelistas tanto regionales como internacionales, en donde tratamos temas relacionados al impacto de la resolución de la AMS en América Latina. Un poco como background, para quienes nos acompañan por primera vez, esta resolución marcó un hito al reconocer a las enfermedades raras como una prioridad de salud global, haciendo un llamado a los países a integrarlas en sus planes nacionales de salud, a fortalecer el diagnóstico y tratamiento, a impulsar la innovación, la investigación y el acceso, y a trabajar en mecanismos innovadores de financiamiento. Los objetivos de este encuentro son varios. Primero, explicar los elementos clave de la resolución, que ya los vamos a ver reiterado varias veces en nuestros encuentros anteriores a lo largo del año y seguramente los vamos a reiterar el año que viene en las conversaciones subsiguientes, pero queremos dejar en claro de qué se trata, de qué estamos hablando. Después, analizar los impactos potenciales en los sistemas de salud en América Latina. Tercero, proporcionar una plataforma de diálogo entre expertos internacionales, regionales y nacionales. Identificar oportunidades de colaboración, apoyo técnico y alineamiento entre los stakeholders. Y avanzar propuestas concretas de implementación en la región, ¿verdad? Bueno, dado que tenemos invitados internacionales entre los panelistas, los invito a todos en la audiencia a que activen el traductor en la pantalla de Zoom para quienes lo necesiten y seleccionen su idioma de preferencia. Y sin más preámbulo, para abrir la sesión me gustaría presentar a Diego Gil Cardoso, presidente de ERCAL, Enfermedades Raras del Caribe y América Latina, para que nos dé un pantallazo general, nos haga una presentación sobre el alcance de la resolución de la AMS y los puntos más relevantes de esta resolución. También nos contará un poco sobre el rol del Task Force regional, los retos y los compromisos del grupo de trabajo y un poco la implementación del mandato y el plan de acción regional. Bienvenido, Diego, gracias por acompañarnos. El micrófono es tuyo. Felicitas, muchísimas gracias. Agradecimiento especial, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan desde todas las latitudes, no solamente de América Latina y el Caribe, sino también, por supuesto, desde Europa, Estados Unidos, que se suman a esta conversación. Y agradecimiento especial a AHF, a AstraZeneca, por impulsar estas conversaciones. Por supuesto, desde todas las organizaciones que hacemos parte de ERCAL, celebramos que todos estos temas tan relevantes se sigan poniendo sobre la mesa. Como bien dijiste, Felicitas, nosotros iniciamos esta conversación ya desde hace varios meses y creo que es importante para quienes no conocen acerca de esta resolución y se están sumando por primera vez a esta conversación, tanto como para los que ya han estado en otros espacios, en otros escenarios donde hemos hablado del tema, retomar algunos elementos que son muy importantes y actualizarnos frente a cómo se está desarrollando este trabajo desde el punto de vista regional. Entonces, voy a conversar un poco acerca de lo que es la implementación de estos compromisos regionales de la resolución de enfermedades raras. Y aquí quiero tomar como referencia algunos slides que hemos utilizado junto con Rare Diseases International en todo lo que tiene que ver con este trabajo que inició desde hace muchos años. Esta es una resolución que se adoptó el 24 de mayo de 2025 en el marco de la 78ª Asamblea Mundial de la Salud, fue aprobada oficialmente con una resolución que propuso la República Árabe de Egipto y España. Y otros países se sumaron a copatrocinar esta iniciativa y que por supuesto fue muy importante para poder conseguir su adopción. En total fueron 41 Estados miembros los que impulsaron esta conversación y también se conformó, eso es muy importante mencionarlo, una coalición global de organizaciones, más de 270 organizaciones de la sociedad civil que impulsaron
que esta adopción se pudiera realizar. Aquí ven en un pantallazo de lo que fue, de lo que es este documento de resolución que está disponible también en español, en portugués, en inglés. La resolución se llama Enfermedades raras, una prioridad de salud mundial para la equidad y la inclusión. Y está el post que colocó Rare Diseases International justamente compartiendo este hito que es supremamente clave para la comunidad global de enfermedades raras, entendiendo que si bien las políticas, o más vale, las resoluciones no se traducen directamente en acceso, ¿sí? Sí generan un compromiso, invitan a un compromiso de los Estados miembros y por supuesto habla de unas solicitudes expresas al director general de la Organización Mundial de la Salud para avanzar en reducir esta inequidad que tienen muchas personas con enfermedades raras y también la falta de inclusión, no solamente desde el punto de vista de salud, sino también a nivel social. Esta resolución, que es un documento de 9 páginas, es un documento que en sus primeras 5 páginas habla de los derechos que reconoce la población de enfermedades raras. Entonces va a ser muy usual cuando quienes la lean, se van a dar cuenta que existen, por ejemplo, algunos verbos, se habla de que se reconoce, se recuerda, se destaca, se hace hincapié, ¿sí? En cosas que ya se vienen trabajando, ¿sí? Y es el reconocimiento, ¿sí? De estos derechos y de estas necesidades y las expectativas de la población que vive con enfermedades raras, no solamente los pacientes, sino también su red de cuidado. Las siguientes páginas, estoy hablando de un documento de 9 páginas, pero que de la página 5 a la 8 habla justamente de a lo que se le insta a los miembros, a los Estados miembros, que son estos compromisos. Ahí habla de 6 numerales, ¿sí? Donde especifica cuáles son esas peticiones para los diferentes Estados miembros de la Asamblea Mundial de la Salud. Posteriormente, en la parte final del documento, se habla ya de las peticiones expresas al director general. Aquí vemos como los 5 bloques de los temas más relevantes de lo que involucra la resolución. Es integrar las enfermedades raras en las políticas y la planificación, fortalecer sistemas de salud, mejorar la calidad de vida de las personas que viven con enfermedades raras. Y aquí estamos hablando, vuelvo y repito, no solamente temas asociados a la salud, sino también a todo lo que tiene que ver con inclusión social. Estamos hablando de educación, de cultura, recreación, deporte, vivienda, acceso a servicios públicos básicos, generar conciencia ciudadana, impulsar la investigación, no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento y promover la equidad. Estos son como los bloques más importantes de esta resolución. Algo muy, muy clave y es que ya les había mencionado que una resolución de este nivel, digamos que no se traduce directamente en acceso a lo que necesitan los pacientes y las familias, sino que esto tiene que estar cimentado en un plan de acción global y esa es justamente la petición que se le hace al director general de la OMS, y es que haya un plan de acción global de 10 años sobre enfermedades raras. Aquí Rare Diseases International nos muestra como un pantallazo de un plan de acción global a 10 años específicamente para epilepsia y otros desórdenes neurológicos. Hay camino que ya se ha trazado con otras condiciones, pero en el caso de enfermedades raras eso es lo que buscamos, ¿sí? Y ahí vamos a tener un trabajo muy importante todas las regiones, ¿sí? A nivel global. Son como los pasos clave, ¿sí? Antes de iniciar la conversación, para que los tengamos muy, muy claros. Los Estados miembros de la Asamblea Mundial de la Salud en un periodo de 2026 a 2028, ¿sí? Tienen una participación fundamental. La OMS tiene que redactar el marco de 10 años, es decir, ese plan de acción global. Pero para poder redactar ese documento, ¿sí? Que se debe adoptar en el año 2028, ese plazo de esos 2 años, del 2026 al 2028, tiene que incorporar esos aportes de la sociedad civil en las diferentes regiones. Entonces ahí es donde va a cobrar mucho valor la participación de todos los stakeholders regionales, particularmente en América Latina y el Caribe. Debemos estar muy atentos a aportar, contribuir, ¿sí? Desde el conocimiento, desde la experiencia, desde el expertise, ¿sí? Proponer para poder alimentar ese documento que se va a posteriormente en el 2028 se espera que se presente a la Asamblea Mundial de la Salud y que sea adoptado. Ese es el propósito. Entonces, muy, muy importante que tengamos claro ahí, un trabajo colaborativo, colectivo, en el periodo 2026-2028, 2028
se presenta para que se adopte por parte de la Asamblea Mundial de la Salud. Ahí deben haber unas conversaciones en ese plazo, 2026 a 2028, un proceso consultivo, sociedad civil y por supuesto a través de Rare Diseases International que, digamos, articula estos esfuerzos en lo colectivo. Deben haber unos procesos de consulta con OMS, ¿sí? Para hablar de esta formulación, retroalimentarla y que llegue ese documento y se adopte. Posteriormente ya vienen los procesos de presentaciones de los informes de progreso. Entonces está establecido que para el 2030 va a ser la presentación del segundo informe del progreso de los avances en la implementación de la resolución posterior a la adopción en el año 2028. Hablemos un poco ahora de lo que significa el marco de participación desde la sociedad civil. Rare Diseases International juega un papel fundamental acá, incluso desde la parte previa a la adopción de la resolución, porque ha generado una propuesta de trabajo de grupos de trabajo regionales, ¿sí? Estamos hablando de grupos de trabajo por cada una de las regiones de la OMS. En el caso nuestro, América Latina y el Caribe, ya tenemos un grupo de trabajo regional, ¿sí? Entonces vamos a tener que articular muy bien con Rare Diseases International, con las organizaciones miembros de Rare Diseases International y por supuesto ahí tiene que haber una comunicación clave con la Organización Mundial de la Salud, con las oficinas regionales, que en nuestro caso es la Organización Panamericana de la Salud, y nuestros Estados miembros, es decir, los gobiernos nacionales que hacen parte de nuestra región. Y esto tiene que también tener una comunicación fluida con todos los socios globales, estos socios estratégicos, ¿sí? Y esa coalición que ya está constituida y que necesita fortalecerse para que garanticemos que todas esas necesidades y expectativas que tenemos como población se vean claramente reflejadas en ese plan de acción global, ¿sí? Ese es el reto que tenemos fundamental. Estos grupos de trabajo básicamente tienen una comunicación bidireccional, deben garantizar ese flujo, esa comunicación, esa conversación con todos los miembros de la región, deben fortalecer la capacidad donde sea necesario. Entonces aquí vamos a tener muchos espacios de conversación para tener más herramientas desde el conocimiento y desde la experiencia, no solamente lo global, sino lo regional y también aprender de todo el trabajo que se hace al interior de los países. Debemos hacer una colaboración con todos los expertos, ¿sí? Incluso del área científica, del área de acceso, de todo lo que tiene que ver con determinantes sociales en salud, y digamos todas las áreas para cubrir todos esos frentes, mantener una comunicación regular con, en este caso, con nuestra oficina regional de OMS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Y por supuesto, ese flujo, como lo advertí hace un momento, de conversación y de comunicación articulada con Rare Diseases International, con los otros task forces o grupos de trabajo regionales de las otras regiones del mundo y con las organizaciones miembros de RDI, ¿sí? Beneficios de hacer parte de este grupo de trabajo, pues es la oportunidad de tener un impacto a nivel no solamente regional, sino a nivel global. Vamos a tener la oportunidad, quienes somos miembros de este grupo de trabajo, de asegurar que se escuchen las voces de cada uno de nuestros países, esas necesidades tan heterogéneas y particulares. Podemos hacer esa vocería a través del liderazgo, construir y fortalecer las redes en Latinoamérica y con otras regiones es muy importante, tener oportunidades de desarrollo, porque de esto también es un proceso de aprendizaje bastante importante, ¿sí? Para todos y se espera, por supuesto, que desde Rare Diseases International y las diferentes alianzas se generen como cajas de herramientas que puedan facilitar ese conocimiento de todos los miembros de este grupo de trabajo y, por supuesto, traducir esa experiencia en una incidencia nacional y, por supuesto, en conjunto y en articulación en una incidencia de carácter global. Eh, ya para ir cerrando, unos pasos muy importantes. ¿Qué es lo que viene? ¿Sí? ¿Qué ha sucedido y qué es lo que viene en el marco de la implementación de esta resolución? En octubre de 2025 se lanzó la convocatoria para que cualquier ciudadano de la región, en este caso Latinoamérica del Caribe, hiciera parte de ese grupo de trabajo regional, ¿sí? Eh, Recordemos que esta convocatoria se hizo para personas que son parte de la comunidad de pacientes, de cuidadores, líderes de grupos de pacientes
pues incluso la misma industria farmacéutica podía mandar a inscribir o sugerir representantes hasta un máximo de 10% del total de los participantes del grupo de trabajo regional. Esa convocatoria estuvo abierta durante varios días. Luego, entre noviembre y diciembre de 2025, nos reunimos o hubo un trabajo también de, de reunirnos. Inicialmente tuvimos, digamos, una reunión con las personas que nos inscribimos para ese grupo de trabajo regional y desde Rare Diseases International se impulsó una convocatoria para quienes deseaban ser copresidentes de este grupo de trabajo regional. Se hizo una selección de carácter democrática, ¿sí? Con quienes hacen parte de este grupo de trabajo y es importante que sepan que más de un centenar de personas de Latinoamérica y del Caribe se inscribieron para este grupo de trabajo regional. Se hizo muy inclusivo. Las votaciones eh, para copresidentes arrojaron como resultado que el liderazgo del grupo regional va a estar a cargo de Juan Carrión, que es de Aliver, de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, Diego Gil por parte de ERCAL, y vicepresidente María Marta Bertone, ¿sí? Que es de Argentina y también hace parte, lidera una fundación y también hace parte de la red de Aliver. Entonces aquí tenemos una representación en ese ejercicio de coliderazgo que vamos a tener. Entre 2025 a febrero de 2026 vamos a construir esa hoja de ruta, esas actividades y esos objetivos del grupo de trabajo. Vale la pena mencionar que esto es un trabajo de carácter voluntario por parte de quienes somos miembros y quienes vamos a hacer el liderazgo regional y tenemos una autonomía e independencia y también una asistencia técnica por parte de Rare Diseases International y posterior a febrero vamos a empezar la ejecución de ese plan de trabajo regional en el que esperamos generar los insumos que se necesitan para poder avanzar en esa primera parte que les mencionaba ahora, que es la formulación del plan de acción global que esperamos que se adopte en el 2028 en Ginebra. Ese es como el repaso y creo que es un breve contexto general y estaremos por supuesto a disposición. Aprovecho la oportunidad, felicitas, para que todas las personas que nos están escuchando, ¿sí? Nos ayuden a replicar el enlace de este webinar, nos ayuden a comunicar con sus amigos, colegas, líderes de grupos de pacientes que a lo mejor no están conectados y recuerden que desde ERCAL estaremos muy atentos a atender todas sus sugerencias, sus aportes, sus contribuciones, colaborativamente con AA Chef vamos a hacer esas sinergias para garantizar que todo lo que necesitamos que se vea reflejado en ese plan de acción global se dé, ¿sí? Entonces, ahí estamos a disposición. Aquí está el website de ERCAL y el número de contacto por si alguien desea hacer algún tipo de contribución, sugerencia, comentario frente al tema. Muchas gracias, Diego. Gracias por darnos un paneo general de todo lo que se ha venido haciendo desde la aprobación de la resolución. Grandes pasos, pese a que ha pasado tan poco tiempo, solo algunos meses. Felicitaciones. Y bueno, para dar continuidad, ahora vamos a pasar al panel de discusión. Un poco como background, ¿no? Sabemos que, como bien dijo Diego, las realidades de Latinoamérica y el Caribe son diversas, pero los desafíos son comunes. Y esta es una gran oportunidad que tenemos de traducir esta resolución en políticas públicas concretas. En este panel vamos a hacer una revisión de los 5 ejes estratégicos clave que se han determinado desde en conversaciones con ERCAL. em, de la resolución para los Estados miembros. Estos 5 ejes o pilares, el primero es incorporar las enfermedades raras en planes nacionales de salud y marcos legales. El segundo, implementar programas de diagnóstico temprano y centros de referencia. El tercero, incorporar organizaciones de pacientes en los procesos de toma de decisión y el diseño de políticas públicas. El cuarto, asegurar el acceso equitativo y asequible a medicamentos, diagnóstico y tecnologías de salud. Y el último, generar registros nacionales interoperables con los sistemas internacionales. Esta es la base de nuestra conversación que hemos delimitado como em, lo más importante para tratar y para esto me da mucho gusto presentar a este panel de grandes expertos de distintos backgrounds y experiencias, expertise, un panel representativo no solo a nivel de la región, sino también, o sea, geográfico, sino también de los stakeholders estratégicos y tomadores de decisiones de la región.
Y sin más, voy a presentarlos a todos antes de comenzar la discusión. Me da mucho gusto presentar a Deborah Bellon, que es Lead Strategic Engagement de Rare Disease International, RDI. A Tony Daher, fundador de Casa Hunter. A Diego Gil Cardoso, no hay que presentarlo. Muchas gracias por estar acá, Diego. A la doctora Alicia Ferreira, adscripta de la ministra de Salud Pública y copresidente del Fondo Nacional de Recursos del Uruguay. Iliara Borges, presidente de FUPIER, la Federación de Enfermedades Raras del Uruguay. A la doctora Carla Bisotti, directora del Hub de Innovación en Políticas de Salud y Equidad de la Universidad Nacional de San Martín y ex ministra de Salud en Argentina del 2021 al 2023. El doctor Alejandro Gaviño, presidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana, y al doctor Gustavo Rosell, asesor de prestación integral de servicios de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. A mí me gustaría comenzar la conversación con Debra para dar una perspectiva internacional, global, de este tema, estos temas. Desde tu perspectiva, ¿cómo puede Latinoamérica fortalecer la colaboración entre los múltiples stakeholders para avanzar en la implementación de esta resolución? Y empalmando un poco con este tema, ¿qué modelos internacionales o regionales de otras regiones que ustedes con quienes ustedes han interactuado eh, se podrían adoptar en la región para integrar las enfermedades raras en sus planes nacionales? Debra. Thank you, Felicitas. So as Diego mentioned, we are working to create these regional task forces. And for us, that was really the first step in ensuring the collaboration between the different stakeholders, which is very, very important to ensure that the WHA resolution isn't just a document, but is really enacted, is really implemented in all the different countries. And so the task forces create a coordination platform for civil society organizations, for academia, for health professionals, and also for industry, as Diego mentioned, 10% from industry, to exchange information on the needs of persons living with rare diseases, to follow progress, to work together towards common goals. And this way we can ensure alignment, we can avoid duplication, and we can ensure effective implementation. And so this task force was just established in October. There was really a lot of interest from Latin America. We were very happy to see that. We had nearly 100 people that joined the task force. And of course, people will be engaged at different levels, but it's very important to have this multi-stakeholder participation. And one thing that we need to ensure is capacity building. We need to make sure that the organizations in the regions have the skills they need. There's a lot of collaboration between different stakeholders, a lot of potential there because we know that the patient groups have a lot to learn about advocacy from each other. And we will also at RGI work to facilitate their interactions with WHO, with the regional offices and the global level as well. But also the industry and the healthcare professionals have something to learn from persons living with rare diseases and their caregivers and their families to make sure that it is relevant, that what we are working towards, which is a global action plan on rare diseases, will be relevant for the people that it will serve. And so in some cases, it's about creating the right platforms for exchanging information. We have to remember that implementation is not just at the global level, but it's also at the national level. And so that is often where there will be real change. The real improvements in the lives of people who live with rare diseases will often be at that national level. So we can have big ideas at the global levels, but we need to make sure that it's implemented. And that's an area where it's really the national organizations that are going to be working to make sure that they are getting what they need out of this resolution. So we need to work together in a cohesive and a transparent way to make sure that we're all moving towards the same goal. And to answer your question about the different models, I think, for example, we can look at the European model. So, there's an EU action plan on rare diseases, and EURORDIS, which is the regional alliance in Europe,
has been very active in ensuring that it really responds to the needs of people living with rare diseases, that it's very relevant, and that it takes all of the contributions from the different national alliances and states, the member states in Europe. And I think that that's a model that would be something that could be reproduced in Latin America to ensure that no one is left behind, that all the countries, the bigger ones, the smaller ones, the richer, the poor, wherever they are geographically in Latin America and the Caribbean, are heard in the consultations for the action plan. Gracias, Debra. Muchísimas gracias por tus comentarios. Y bueno, nos encantaría tener un parlamento regional, sería una buena idea, un parlamento regional en Latinoamérica. Em, y bueno, sí, dado que esto es bastante reciente, se hace camino al andar. La interacción entre todas las partes nos darán también más respuestas, me imagino. Tony, ¿cuál ha sido los mayores desafíos y las conquistas a nivel en Brasil, a nivel regulatorio y en temas de acceso en los últimos años? Porque bueno, Brasil ha sido un gran pionero a nivel legislativo, ¿verdad? Olá a todos, um grande prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pela pergunta. Nós tivemos muitos desafios no Brasil e a partir da nossa experiência da Casa Hunter, os desafios de equidade enfrentados pelas pessoas com doenças raras na região ainda são profundos e estruturais. O primeiro e mais evidente é a desigualdade no acesso ao diagnóstico. As chances de uma criança chegar ao diagnóstico variam muito, né, enormemente de acordo com a região onde ela vive, sua condição socioeconômica e o nível de preparo do sistema de saúde local. Como vocês sabem, o Brasil é muito grande, por isso nós temos essa diferença regionais. Essa assimetria gera atrasos de anos, aumenta a gravidade clínica e impõe um enorme custo emocional e financeiro às famílias. O segundo desafio é o acesso desigual ao tratamentos e terapias inovadoras. Em muitos casos, o acesso depende do estado, do hospital ou até do grau de informação da família. As terapias avançadas genéticas, enzimáticas ou de precisão chegam de forma muito desigual, criando uma verdadeira loteria entre quem consegue e quem não consegue tratamento. Outro ponto crítico é a ausência de centros de referência integrados, que força as famílias a peregrinarem por um sistema fragmentado, infelizmente, sem coordenação, sem acompanhamento multidisciplinar adequado e sem continuidade do cuidado, né? Então, por fim, persiste uma baixa participação efetiva dos pacientes e organização nos processos de decisão. Apesar dos avanços, ainda entramos tarde nos debates que definem políticas, protocolos, avaliação econômica, prioridade de financiamento e inclusão de novas tecnologias no sistema de saúde. Agora, eu acho assim, que também tivemos avanços na área reguladora, né? Especialmente a Anvisa. Não sei se vocês sabem que a Anvisa foi a primeira agência, né, da América Latina que se integrou às agências do ICH, né? São as mais reconhecidas do mundo. A México também, nos últimos anos, ela fez parte, né? Mas a Anvisa ela faz parte do ICH desde 2019. E em 2017, graças a um movimento de advocacy liderado pelas associações de pacientes e da federações aqui, nós conseguimos ter duas resoluções que garantiram priorização dos processos para as doenças raras, seja na área de pesquisa, seja na área de registro. Foram a resolução 204 e 205. E também em 2018, também graças ao nosso trabalho, a Casa Hunter, que trouxe as primeiras terapias avançadas para o Brasil, a Anvisa criou uma nova resolução, número 260, específica para as terapias avançadas. Tá? Em 2019, tivemos mais uma resolução que colocou os critérios de aprovação das terapias avançadas no Brasil, a resolução 338. Então, nós tivemos um avanço muito importante na área
de regulação. Muchas gracias, Tony. Es muy interesante la historia de los avances en Brasil. Dado que tenemos poco tiempo, estuvimos muy concisos en las preguntas sin respuestas, pero gracias por tu aporte, Tony. Doctora Ferreira, desde la experiencia uruguaya, ¿cuáles son los desafíos más críticos que enfrentan los sistemas sanitarios al implementar políticas para enfermedades raras y qué condiciones se necesitarían para incorporar las raras en marcos legales y planes nacionales de salud de manera sostenible, ¿no? Sostenible y sustentable en el tiempo? Uruguay tiene un sistema nacional integrado de salud ya desde el año 2007 y que se financia a través de un Fondo Nacional de Salud y también de rentas generales. Y además tiene un fondo eh, complementario al FONASA, que es el Fondo Nacional de Recursos, del cual yo desde marzo soy presidenta alterna, o sea, represento a la ministra de Salud en el fondo, en la comisión honoraria del fondo, y el Fondo Nacional de Recursos, su misión o su función es financiar de una forma universal, es decir, gratuita y universal para toda la población uruguaya, aquellos tratamientos costosos, muy complejos y también aquellos medicamentos que son de alto precio, de alto costo, para que lograr el acceso universal. Dentro de esos más de 60 tratamientos que financia el Fondo Nacional de Recursos, financia algunos medicamentos para algunas de las enfermedades raras, como por ejemplo el Gaucher, la enfermedad de Fabry, Hunter, la atrofia muscular espinal, la fibrosis quística, que entonces los pacientes que son portadores de estas enfermedades tienen la posibilidad de recibir un tratamiento de por vida, si es necesario, en forma gratuita. Lo otro que tiene Uruguay también desde hace tiempo, pero ahora integrado al Sistema Nacional Integrado de Salud y al Fondo Nacional de Recursos, es el centro, que es el CRENADESER, que es el Centro de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras, que depende del Instituto de Seguridad Social, del Banco de Seguridad Social, que en el 2024 se transformó en un centro de referencia nacional financiado por el Fondo Nacional de Recursos. Y además, en Uruguay existe también desde el año, no por ley, pero por ordenanza ministerial, existe del año 2009 y después fortalecido en el año 2023 la creación del Programa Nacional en el Ministerio de Salud Pública, el Programa Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras. O sea que uno, si une todas esas cosas que yo dije, podría decir, bueno, en Uruguay tiene bastante resuelto el tema del acceso y el tema del seguimiento a través del CRENADESER. Sin embargo, sigue siendo un desafío la sostenibilidad, porque el Fondo Nacional de Recursos tiene un presupuesto finito, obviamente acotado. La medicación para estas enfermedades es de las más costosas y aunque son pocos pacientes, justamente tiene el desafío de poder sostener. Lo otro que es importante es que también desde hace varios años Uruguay tiene, a través del Banco de Previsión Social, una pesquisa neonatal. Es decir, el Uruguay, a través de que es obligatoria, gratuita y universal, a través de sangre, una gotita de sangre del recién nacido, de todos los recién nacidos de Uruguay, se busca detectar 29 enfermedades genéticas o metabólicas. Ya se van aumentando casi todos los años y entonces se detecta en el momento de nacer si ese niño puede llegar a tener o va a tener alguna de las enfermedades raras. Con lo cual, creo que en Uruguay estamos bastante avanzados en este sentido, pero de vuelta, sigue siendo un desafío el financiamiento en el sistema de salud, pero también incluso el seguimiento después de la edad adulta, en la edad adulta. Muchísimas gracias, doctora. Interesante todo lo que se está haciendo en Uruguay. Bueno, dado que es un país pequeño y con también, bueno, todos los países tienen recursos limitados, pero bueno, en países pequeños los desafíos son más grandes. Me gustaría pasar a Iliara, em, dado que estamos hablando de Uruguay, desde las asociaciones, desde tu asociación de pacientes, la Federación de Enfermedades Raras en Uruguay.
¿cómo piensas que se puede asegurar que la voz del paciente sea considerada dentro del diseño y la implementación de las políticas nacionales? ¿Y cuáles han sido las estrategias más efectivas para mejorar la colaboración entre gobierno, todos los stakeholders? No los voy a repetir. Liliara. Buenas tardes a todos. Bien, en Uruguay los desafíos comienzan quizás por ser un país más pequeño y tener una menor cantidad de pacientes, la población ser más pequeña, tenemos muchos desafíos aún que nos enfrentamos como organización de pacientes, como representantes de la sociedad civil. Los desafíos comienzan muchas veces con la formación médica, la falta de conocimiento clínico sobre las enfermedades raras en el primer nivel de atención, lo que retrasa el diagnóstico y muchas veces genera un peregrinaje médico de las familias que desgasta emocionalmente y económicamente a las familias. Aunque existe el centro Crenadecer, como dijo la doctora Alicia, su alcance aún es limitado y no siempre articulado, porque no cubre a todas las enfermedades raras que existen en el país. Los principales vacíos incluyen acceso desigual a las pruebas genéticas, lo que muchas veces genera el retraso diagnóstico, porque las pruebas genéticas, el exoma clínico no está incluido dentro del sistema de la canasta de prestaciones de salud. La falta de cobertura integral a tratamientos de alto costo ahora es mucho más amplia que hace unos años atrás, eso nos alegra decir, pero aún hay un largo camino por recorrer. La ausencia de protocolos nacionales para el abordaje interdisciplinario, lo que fragmenta la atención. Desde nuestra organización creemos en el trabajo regional para fortalecernos como como el país pequeño que somos. Creemos que la equidad debe ser el eje rector de cualquier política pública en este campo. Y para asegurar la voz del paciente, creemos también en la participación de la sociedad civil. Hemos impulsado espacios de consulta directa con el Ministerio de Salud Pública, tenemos reuniones bimensuales, pero aún falta que las organizaciones de pacientes sean reconocidas como actores técnicos y sociales en la construcción de las políticas públicas. Permanece la mesa de diálogo con el Ministerio de Salud Pública y con Crenadecer como centro de referencia para ampliar la formación, sea de profesionales de la salud y el acceso a diagnósticos tempranos. No sé, Felicitas, ¿qué tiempo tenemos? Puedo seguir, pero no sé qué otra pregunta querías. No, bueno, ahora podemos ir pasando y vuelvo a ti en un ratito. Gracias, Okay. Ilaria. Gracias. Me gustaría hablar ahora con la doctora Bisotti, porque ya que estamos hablando de financiamiento y sacamos un poco ese tema, desde su experiencia en el ministerio, ¿qué modelos de organización y financiamiento podrían facilitar la implementación de estos programas para enfermedades raras? Em, hay muchos modelos que se han formulado, pero a mí también me gustaría comentarles, se acaba de publicar desde el World Bank Group hace unos días un dato interesante que me gustaría compartir con ustedes. Voy a postear después el link una vez que le dé la palabra a la doctora que dice que, lo voy a traducir, tratar de hacerlo lo mejor posible, que los países de bajos recursos, de low income, solamente tienen un precio o gastan $17 per cápita anualmente en salud.
Este es un reporte que me ha llegado hace poco y me gustaría como ponerlo de background, ¿no? Porque es una cifra bastante alarmante. Doctora. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, depende de dónde estemos cada uno y cada una. Saludar a Felicita, saludar a todos los participantes y agradecerles la invitación y también agradecerles que tomen este tema, ¿no es cierto? Porque tiene realmente mucha relevancia. Se dijo, pero es muy, muy importante ponerlo en palabras. Esta resolución es un hito, pero empieza un desafío muy grande que es que llegue a las personas que lo necesitan. Entonces, por eso es tan importante trabajar y poder pensar en este sentido. Y ahí es donde están las dificultades, ¿no es cierto? Cómo pasar de la teoría a la práctica y cómo poder juntar todas estas partes desde lo que es la sociedad civil y desde lo que es la experiencia de quienes están transitando esta situación y de los tomadores de decisiones con todas las complejidades que tiene del sistema de salud, de la inversión en el sistema de salud, de la eficiencia de la inversión del sistema de salud y la fragmentación de ese sistema de salud y los niveles nacionales, provinciales, municipales en los países, sobre todo de Latinoamérica y el Caribe, que tienen esas particularidades. Así que en Argentina nosotros tenemos una ley de enfermedades poco frecuentes que se sancionó en el año 2011, se reglamentó en el año 2015 y la verdad que la ley es muy interesante porque tiene un abordaje integral para favorecer el acceso a la salud de todas las personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias, con esa mirada de lo que es equidad, de lo que es acceso, de lo que es diagnóstico, de lo que es tratamiento y de lo que es todo lo que para nosotros es también salud, que es el entorno social de las personas que tienen enfermedades poco frecuentes. Y cuando uno habla de enfermedades poco frecuentes y ve la incidencia, parece poco, pero cuando sabe que hay más de 6.000 enfermedades poco frecuentes y se calcula que hay más de 300 millones de personas con enfermedades poco frecuentes, todo eso lleva a entender la dimensión. Así que en Argentina, y nombro la ley porque es un hito para poder avanzar en el financiamiento de los tratamientos, incluye la cobertura de los tratamientos para todas las personas en relación a las diferentes coberturas sociales invita a las provincias a adherir a esta ley para trabajar en el financiamiento. Y de vuelta una ley como una resolución son documentos y son consensos, pero para llevarlo a la práctica en Argentina llevó mucho tiempo. Se reglamentó la ley, como dije, en 2015, se creó un programa nacional de enfermedades poco frecuentes y también se creó a través de la ley y se implementó un consejo consultivo con la participación activa institucional de la sociedad civil. Y se trabajó muchísimo en el listado de las enfermedades poco frecuentes para definir los tratamientos, se trabajó en el registro de enfermedades poco frecuentes y se trabajó mucho también en la evaluación de tecnologías. Argentina tiene una comisión de evaluación de tecnologías y se trabajó muchísimo con eso, especialmente para AME y especialmente para fibrosis quística, donde se generaron también comisiones específicas para estas dos enfermedades, donde entre la CONETEC y entre las comisiones específicas y trabajando también con la industria farmacéutica y nuestro ANMAT, que es la entidad regulatoria, y para AME, acuerdo de riesgo compartido, y para fibrosis quística, un registro nacional que favoreció el acceso y disminuyó muchísimo los costos, la compra centralizada desde el Ministerio de Salud de la Nación para las personas registradas, evaluadas en función de la CONETEC, en función de la comisión específica para ese caso individual, en función de la indicación, la compra centralizada de medicamentos de alto precio para la cobertura de AME y enfermedad fibroquística y la cobertura también de hormona de crecimiento para algunas indicaciones especiales. En el sentido de pensar esos financiamientos, la clave es generar evidencia a través de las comisiones de evaluación de nuevas tecnologías y la decisión política de implementar compras y negociaciones centralizadas. Este salto a algo regional podría ser un tema muy interesante con el liderazgo de la Organización Panamericana de la Salud. Hay experiencia en vacunas, en el fondo estratégico, que realmente aseguran el acceso más accesible a medicamentos seguros y los acuerdos de riesgo compartido
que se hicieron en Argentina también han sido muy interesantes y el trabajo con la sociedad civil y la industria en la misma mesa es muy importante para poder acordar la indicación de esos tratamientos y de esa manera favorecer el acceso sorteando la cobertura médica, sorteando el lugar de origen, sorteando la situación social y la situación económica. Y un comentario en relación al diagnóstico, que también hay que invertir para el diagnóstico. Argentina ha trabajado mucho con las 24 jurisdicciones. Ya tenemos para diciembre de 2023 teníamos 24 referentes por provincia, se generaron mesas de trabajo en las provincias y se generó una red genómica de diagnóstico de enfermedades poco frecuentes, también financiados los insumos desde el Ministerio de Salud de la Nación a través del ANLIS Malbrán, que es nuestro instituto de referencia. Así que es realmente, digamos, muy largo y muchos temas. El acceso a los medicamentos de alto precio es uno de los ejes, pero atrás viene muchísimo trabajo de todas las instancias como para favorecer ese acceso. Así que es evaluación de tecnologías, compra y negociación centralizada, acuerdos de riesgo compartido y articulación con los subsectores y con las provincias. Muchas gracias, doctora. Em, y después, gracias por abrir el tema de diagnóstico. Después vamos a tratarlo un poco más en profundidad con el doctor Gaviño, pero antes me gustaría darle la palabra al doctor Rosell, porque ya que estamos hablando de financiamiento y los modelos, tal vez de compras compartidas o colaborativas entre los distintos países, tal vez podría darnos su perspectiva desde la Organización Panamericana de la Salud en estos acuerdos de acceso que podrían acelerar la disponibilidad y asequibilidad de las terapias. Y bueno, la gran pregunta es, ¿sería viable plantear compras regionales consolidadas de medicamentos huérfanos? Muchísimas gracias. Tengan ustedes buenos días. Un saludo desde la Organización Panamericana de la Salud. Es un tema muy amplio, es un tema que a nosotros nos compromete porque es parte de fortalecer el acceso de las personas a los servicios de salud, pero como usted bien dice, no solamente son servicios de salud, sino las tecnologías adecuadas. Lamentablemente nos falta todavía mucha investigación, no solamente son los medicamentos que están disponibles, sino que tenemos que desarrollar plataformas de investigación para poder llevar un tratamiento y un manejo adecuado a los pacientes. Respecto a su pregunta específica, nosotros tenemos una amplia experiencia en la región con medicamentos de altísimo costo. Como usted sabe, el cáncer, las enfermedades de diferente tipo, entre ellas principalmente las enfermedades raras, son de alto costo. Entonces se necesita estos acuerdos de riesgo compartido y contratos basados pues, en resultados que pueden ser un instrumento importante, ¿no? Para poder mejorar el acceso y desde luego nosotros creemos que sí es factible, es cuestión de obviamente ponerse de acuerdo y trabajar en ello. Para vincular este pago, ¿no? A desempeño y manejar la incertidumbre también, que es muy importante en nuestros servicios, no solamente en el tema de medicamentos, sino como ya lo han mencionado quienes me antecedieron, que los gobiernos asuman desde la perspectiva del aseguramiento o de fondos específicos. Creo que experiencia hay bastante en Uruguay que nos están acompañando, pero también en la generación de otros países de los fondos que sirve justamente para financiar los medicamentos de alto costo, lo que llamamos los gastos catastróficos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y es muy coherente que se trabaje en ese sentido y creo que desde nuestra perspectiva de OPS podemos colaborar para ampliar esta gama de medicamentos que pueden ser utilizados. Desde luego, es importante también fortalecer el tema regulatorio en los países, es importante fortalecer la capacidad, como bien se mencionó en el primer nivel de atención, porque si no, no vamos a poder identificar oportunamente a las personas que pueden necesitar algún tipo de manejo o tratamiento y de luego establecer las vías de manejo y tratamiento entre los diferentes niveles de complejidad de nuestros servicios para que puedan acceder en forma oportuna tanto el tratamiento como el manejo apropiado. Entonces yo creo que hay una serie de elementos que sirve como engranaje para poder finalmente
hacer que las personas puedan tener un diagnóstico oportuno, un manejo adecuado y un acceso a los medicamentos, como usted me pregunta. Muchísimas gracias, doctor Rosell. Y es un breath of fresh air, como dicen en inglés, buenas noticias en todo caso que nos haya compartido, que hay voluntad para generar estas compras consolidadas y trabajo regional. Me gustaría pasar ahora al doctor Gaviño. Y hablar un poco, sí, sobre el diagnóstico y la experiencia en la región. ¿Cuál es la situación actual en la región? ¿Cuál es la brecha más significativa? Usted forma parte de la Red Latinoamericana de Genética Humana. Cuéntenos un poco sobre su trabajo y, bueno, un poco también, me imagino, desde su rol en México. Doctor Gaviño. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, también comentar y compartir un poco en México y en la Red Latinoamericana de Genética Humana, pues una de las principales situaciones que hemos tenido, pues es que muchas veces el acceso es desigual, ¿no? Sabemos que en ciertos lugares contamos con laboratorios que tienen toda la atención y contamos con estudios mucho más amplios y muchas veces, pues también debido a los recursos, tenemos que enviar estudios a otros lugares. Uno de los elementos que por ahí decía la doctora Ferreira, que me gustó mucho, es el estudio del tamiz, ¿no? Creo que el estudio del tamiz metabólico es la base para todo. Nosotros en México estamos ya en algunos estados teniendo el tamiz ampliado para 70 enfermedades, tanto en hospitales públicos como privados, y pues de ahí la detección de muchísimas enfermedades que hemos podido detectar. Algo que nos está faltando es meter en las enfermedades lisosomales, que sabemos que muchas de estas tienen tratamiento dentro del tamizaje, pero ahorita estamos trabajando en Monterrey con el tamizaje de atrofia muscular espinal, que sabemos que pues la frecuencia de portadores es muy alta y bueno, esto nos podría ayudar mucho a generar estrategias, ¿no? El acceso es desigual, como lo comentábamos, sin embargo, existen muchos centros en México que están especializados en ciertas enfermedades como anemia de Fanconi, enfermedad de Huntington, donde nosotros concentramos a todos los pacientes de todo el país, que actualmente somos más de 130 millones de habitantes, y podemos llegar a muchos diagnósticos. Aquí yo creo que lo importante es el trabajo en equipo y a través de la Red Latinoamericana de Genética Humana, pues hemos podido fortalecer estas relaciones con otros países e instituciones para poder llegar al diagnóstico, que sabemos que muchas veces pueden pasar varios años donde los pacientes no tienen un diagnóstico determinado, pero sabemos que también es por el acceso muchas veces a los estudios. Entonces, este trabajo en equipo creo que nos podría ayudar a abrir estas brechas, a romper estas brechas y también los recursos humanos, donde necesitamos genetistas clínicos. A veces no tenemos el número suficiente de genetistas o no hay los lugares específicos o las instituciones o los hospitales no cuentan con los especialistas. Igual los consejeros genéticos y pues las personas como los citogenetistas y biólogos moleculares que puedan interpretar estos estudios y pues darles un adecuado seguimiento para el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Muchas gracias, doctor. Y doctor Gaviño, cuéntenos un poco, me gustaría seguir platicando con usted sobre los registros nacionales. Hay muchas barreras, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. También desde ERCAL y con la Fundación hemos estado tratando de ver la posibilidad de gestionar un registro regional de enfermedades raras con asistencia de diferentes interlocutores que ya han realizado esta tarea a nivel regional en otras geografías. Cuéntenos un poco cuáles son los retos de la interoperabilidad de los registros nacionales y una plataforma regional en su perspectiva. Y bueno, creo que uno de los retos que hemos tenido nosotros es que muchas veces hay grupos de trabajo, grupos de investigadores, médicos, familias y pacientes que
están en un determinado grupo y muchas veces la falta de comunicación con otras instituciones nos hace que los pacientes se pierdan o que estén en varias instituciones. Incluso en mi caso, yo trabajo en un grupo de centros de rehabilitación infantil que se llama Teletón. Ya tenemos más de 25 centros y yo tengo un registro de todas las enfermedades raras que tenemos en más de 25 centros, pero muchas veces estos registros coinciden con los registros de una Secretaría de Salud o de otras instituciones y son los mismos pacientes que están registrados en varios, ¿no? Entonces yo creo que aquí la importancia del trabajo en equipo y que cada institución tenga este registro de ciertas enfermedades nos va a poder ayudar a realmente tener una estadística significativa para poder determinar cuántos pacientes hay de cada patología y que no sean pacientes que están, digamos, dentro de varios registros. Entonces, sí tenemos, hubo un tiempo que se contó con este registro a nivel de la Secretaría de Salud, luego este registro pasó un tiempo sin tener nuevos cambios y es algo que hemos estado tratando de retomar para dedicarlo al diagnóstico de los pacientes. Exacto, sí, la importancia de los registros. Em, Debra, en tu perspectiva a nivel de internacional, global, ¿no? Em, los principales retos de los registros interoperables, conectar toda esta base de datos. ¿Cuál es tu experiencia desde RDI? So this is something that is a really complex issue because you have so many different types of registries, so many different coding systems, and we have seen that it's more difficult to ensure the participation of low and middle income countries in registries. So one thing that we are doing is to work with the international federations that are RDI members to build registries. Some of them already have very good registries. For example, hemophilia has been successful with a registry. I think thalassemia has a registry. But we want to learn from their experience so that they can help other international federations create a registry. And this, of course, is a really big challenge for the ultra rare conditions. So in our membership, we have some organizations that only have 3 or 4 people that are known with a particular condition, but there are more out there, and the families would like to be able to meet the others. But of course, the data is private. It's difficult to be able to share, and so we need to create systems where people are able to connect, but without creating issues of privacy, violating privacy laws and things like that. So one thing that we are doing is to try to create a toolkit that can be used by different organizations that would be adaptable to the different frameworks, to the different legal frameworks in their location, but also to their different conditions. And so the idea would be to facilitate the creation of registries and to provide expertise and peer-to-peer knowledge between organizations so that an organization that would like to start a registry can have the resources that they need. And RDI would be kind of a bridge between the different organizations, and there would be something more cohesive between the different groups so that there would be more interoperability. But I think that one thing that's important is for the data to be held in these cases by the patient organizations. So that's why we're trying to empower them to be able to create their own registries and to manage their own registries. But I think that this has relevance also at the regional level because we need to have cooperation between the condition-specific organizations creating registries and the national and regional registries because there's going to, of course, be overlap. And I think that the challenge for a regional alliance is to be able to reach all of the patients that are isolated in different areas in one hospital or another, but to be able to bring the data all together under one umbrella where it's most useful. Gracias, muchas gracias. Y sí, cierto, Debra, que muchas veces los registros están
bajo la responsabilidad de los grupos de pacientes y las federaciones más que de los gobiernos. Diego, hablando de todo esto, desde ERCAL se han, digamos, seleccionado estos 4 pilares, 5 pilares de los que estamos hablando, que los mencioné al principio, antes de dar inicio al panel. Em, ¿Qué te parece? ¿Cómo desde el Task Force regional, cómo se puede garantizar que todas estas prioridades estén incluidas dentro del marco legal de los planes nacionales y qué puede hacer el Task Force para fomentar estas prioridades, la importancia de estas prioridades, ¿no? Bueno, yo creo que la mejor forma de poder garantizar que las prioridades van a quedar incluidas en el plan es, por supuesto, a través de las contribuciones que hagan los representantes, los miembros en cada uno de los elementos de estas prioridades dentro de esa propuesta, ¿sí? Porque estamos hablando, por ejemplo, de unas necesidades que seguramente van a estar más o son más sentidas en algunos países que en otros, ¿sí? Seguramente hay países donde el tema de avanzar en, por ejemplo, solamente en la definición de lo que es una enfermedad rara o poco frecuente o de baja prevalencia, no está, es una necesidad crítica porque no hay ni siquiera el punto de inicio, ¿sí? En cambio hay otros países que de pronto ya tienen una normatividad, un patrón de políticas públicas más robusto y ya han avanzado en ese camino y las prioridades tienden a ser diferentes, ¿sí? Entonces ahí es donde la posibilidad, felicitas, de que se puedan incorporar estas prioridades en el plan está en que la representación de cada uno de los miembros que hacen parte del Task Force garantice que en esas contribuciones estén esas necesidades de cada país, porque las realidades son muy heterogéneas, ¿sí? Entonces es fundamental, por ejemplo, que haya presencia de los países de Centroamérica, que tienen mucho para hacer, incluso tienen que arrancar casi que de la nada, ¿sí? Necesitamos presencia de países como Bolivia, de países como Paraguay, ¿sí? Donde necesitamos que emerjan esas necesidades, esas prioridades, que haya voz, ¿sí? De lo que está sucediendo, porque con seguridad muchos de los que hacemos parte de ese grupo de trabajo, de ese task force, conocemos, pero desde lo lejano, ¿sí? ¿Qué es lo que están viviendo? ¿Cuáles son los desafíos de la población en cada uno de los países? Pero no hay nadie que entienda mejor que los que están localizados, geolocalizados y están en conexión con esas necesidades, incluso desde lo más básico, como por ejemplo los determinantes sociales, ¿sí? Que también afectan a la población. Estoy hablando de acceso a agua potable, a energía eléctrica, a algunas cosas que son tan básicas. Entonces, pienso que eso es una de las formas, Felicitas, animar a que el ejercicio sea muy inclusivo, a no dejar a nadie atrás, ¿sí? Y no concentrarnos única y exclusivamente en las necesidades de quienes han tenido progresos, ¿sí? Brasil, Argentina, México, Colombia, sino considerar mucho, ¿sí? Las necesidades de quienes están más atrás, ¿sí? Eso es una forma de reducir la inequidad a nivel regional, ¿sí? Otra cosa también que me parece muy, muy importante es que las motivemos a la participación al interior del grupo del Task Force en los comités que van a haber a nivel temático, ¿sí? Porque no todo el Task Force se va a enfocar en trabajar en todas las necesidades del plan, ¿sí? Nosotros nos vamos a dividir en ejes temáticos en donde seguramente habrá, todavía no lo hemos determinado porque estamos en el proceso de definir esos temas, esos pilares también, pero van a haber con toda seguridad algún comité que se tenga que encargar específicamente, por ejemplo, de los retos de la detección temprana y el diagnóstico. Ahí es donde es fundamental, por ejemplo, la participación de los clínicos, de los investigadores, ¿sí? De quienes están trabajando en los centros de referencia, en estos centros de experticia, ¿sí? Hay otro comité que seguramente tendrá que abordar los temas de sostenibilidad financiera y de financiamiento. Ahí debemos entusiasmar a que los expertos en estos temas de sostenibilidad, de temas de alternativas
alternativas innovadoras o recursos, cómo podemos obtener recursos de forma, digamos, innovadora, ¿sí? Alternativa o mecanismos innovadores de acceso también es relevante. Entonces, ese es el llamado, ¿sí? A que los expertos en cada una de las dimensiones puedan aportar, hacer las contribuciones en cada uno de los ejes temáticos, porque no todos somos expertos en todos, ¿sí? Seguramente en el comité que estará encargado de todos los temas sociales, la voz de los pacientes, de los cuidadores y las familias va a ser fundamental porque no hay nadie más experto en esos retos, en esa cotidianidad, en ese día a día, ¿sí? Que las mismas familias, ¿sí? Y que pueden dar cuenta de qué es lo fundamental, no solamente en temas de salud, sino cuáles son las dificultades en poder sentirse más incluidos en la sociedad, más activos, ¿sí? Y lo mencionaba un poco como al principio, cómo pueden tener acceso a educación inclusiva, que eso es algo fundamental, cómo pueden tener acceso a oportunidades de empleo, de emprendimiento, a cultura, a recreación, a deporte, ¿sí? Porque esta resolución no solamente plantea abordar temas relacionados con salud, sino uno de los elementos fundamentales de esta resolución, y por eso marca un hito, es que va más allá de la salud, ¿sí? Piensa en las personas que viven con enfermedades raras como personas que deben estar más activas dentro de la sociedad, y pone el ojo también en personas que son muy importantes, que son los cuidadores, que los tenemos muy descuidados, ¿sí? Entonces, creo que esas serían como las formas, por supuesto, Felicitas, de poder garantizar que estos pilares estén bien reflejados. La comunicación va a ser fundamental, la articulación, ¿sí? El entender que en medio de esa diversidad también tenemos un ejercicio de priorizar como región, ver cómo estamos, con qué contamos, qué experiencia y qué progreso hay, ¿sí? Involucrar a quienes de pronto están más aislados y menos posibilidades han tenido de avanzar, pero por supuesto entender en medio de toda esa heterogeneidad que hay prioridades que debemos, en las cuales debemos trabajar como región, ¿sí? Y no todo se puede abordar al mismo tiempo, ¿sí? Todo tiene que ser un camino de carácter progresivo. Gracias. Una pregunta. ¿Cómo va a ser la convocatoria de estos comités consultivos? ¿Va a ser voluntaria? ¿Va a ser por invitación? Bueno, la conformación de estos comités, antes de la conformación de los comités, desde la copresidencia y la vicepresidencia del Task Force, vamos a plantear unos pilares fundamentales en los cuales, o unos ejes temáticos, ¿sí? Eso esperamos tenerlo este mes de diciembre, que muy seguramente esos ejes temáticos van a estar estructurados con base en los puntos principales de la resolución, ¿sí? Una vez socialicemos con el Task Force esos ejes temáticos, vamos a hacer una convocatoria abierta a los miembros del Task Force para que se involucren, ¿sí? O se inscriban, no solamente en un comité, sino en dos, tres comités. Son libres de escoger la temática donde quieran aportar. Por supuesto, no solamente dependiendo de su expertise, sino también de la disponibilidad de tiempo que tengan cada uno, porque entendemos que cada uno pues tiene sus propias responsabilidades aparte de su participación en el Task Force, pero va a ser una participación abierta, ¿sí? Y yo creo que esperamos de aquí al mes de enero, entre diciembre y enero, ya haber lanzado esa convocatoria para la participación en esos comités específicos. Ok, gracias, Diego. Doctora Bisotti, desde su experiencia en el Ministerio de Salud, ¿cuáles son los pasos más realistas y de mayor impacto para que los países de la región incorporen efectivamente las enfermedades raras en sus planes nacionales? Qué fácil la pregunta. Mira, yo escuchaba todos los comentarios en relación al registro y me parece que por ahí con un ejemplo en relación a los registros es la respuesta. La respuesta es que tiene que haber una decisión política de las autoridades sanitarias de trabajar con todos esos actores. Yo pensaba, además, los esfuerzos que se realizan desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las sociedades científicas, más allá de las enfermedades poco frecuentes, en lo que significa consolidar los datos, y la verdad es que si no están, ese registro no está liderado, así como el resto de las cosas, por una decisión política a nivel nacional, esa información después no se puede utilizar para la toma de decisiones. Se tiene que tener un registro nacional donde
todos los subsectores puedan cargar información ahí. En Argentina es muy complejo porque además es un país muy grande, muy fragmentado, muy federal, pero la importancia que tiene es que permite orientar la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas en salud. Si no, es muy difícil abordar y atender esta problemática, ¿no es cierto? Y trabajar en todo el recorrido, que es el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento para esta población. En Argentina tenemos un sistema integrado de información sanitaria, que es el CISA, que tiene una ley que lo respalda, y se incorporó desde 2020 la carga, esta operativa, la carga para este tipo de pacientes. Y garantiza, por supuesto, el resguardo de confidencialidad, los datos personales, y se trabaja para difundir en los referentes nacionales, que también, conociendo las características de cada jurisdicción, tienen que trabajar con los equipos de salud encargados de la carga, y desde el nivel nacional se asiste a las provincias. Y una de las cosas que se hizo en Argentina fue trabajar en un piloto para que la misma sociedad civil y los familiares puedan tener usuarios y cargar. Eso es, como se trabajó con organizaciones como, digamos, asociaciones de esclerosis múltiple en Argentina, la Fundación de Hemofilia y la Asociación Argentina de Neurofibromatosis, y al 31 de diciembre de 2023, que fue cuando terminamos la gestión en Argentina, fue el 10 de diciembre, pero tenemos ese dato, hay más de 10.000, casi 11.000, 10.959 pacientes registrados, 95 usuarios activos, 24 provincias, las 24 provincias registraron pacientes, hay 539 establecimientos con pacientes registrados y 869 diagnósticos con al menos un registro. Se ve la curva desde 2020 hasta 2023 realmente ascendente, llegando a los 11.000 registros. Bueno, ese es un poco... la verdad, la respuesta, digamos, muy simplificada a tu pregunta, pero es decisión política, porque es articular con todos estos ejes y trabajar en ese sentido. Sí me parece que una resolución de la Organización Mundial de la Salud de estas características tiene una incidencia en los países, y por supuesto que el liderazgo de la Organización Panamericana de la Salud en la región también lo tiene, y el rol que tiene la sociedad civil en casi todos los casos, pero en este en particular, es muy importante para lo que se fue diciendo, ¿no es cierto? La incidencia política, el trabajo con el ámbito legislativo para que se puedan realmente generar las leyes, digamos, que le den un marco legal y una responsabilidad, digamos, al Estado, el trabajo con la comunicación que se dijo recién para poder, primero, hacer conocer los derechos, porque los derechos que no se conocen no se ejercen desde la comunidad, y trabajar en esa demanda a las autoridades sanitarias y a las autoridades políticas, porque ahí también los ministerios de Economía tienen un rol muy importante. Hay veces que los ministerios de Salud no tienen suficiente poder de decisión en los casos en que tiene un impacto financiero, digamos, presupuestario tan alto. Entonces, trabajar en todo para que la decisión y el liderazgo lo tomen los países. Lo mismo que los registros regionales. Si no pasan a través de los países, es muy difícil que un país se pueda involucrar porque no puede tomar las decisiones porque no tiene su propio registro. Entonces, lo que hay que hacer es invertir mucho tiempo y energía y estrategia en que los países puedan avanzar en el camino, de la mano de los países que tenemos un camino recorrido, y ahí está la colaboración y el panamericanismo y el rol de las instituciones, pero siempre pensando que si no participan los ministerios de salud de los países, la sustentabilidad y el impacto que va a tener todo ese esfuerzo es menor. Sí, gracias, doctor. Y me gustaría resaltar un punto que siempre hablamos de voluntad política, pero usted empezó a hablar también de la voluntad de todos los stakeholders, no solamente los políticos. Sí, es un punto muy relevante porque hay muchos otros tomadores de decisiones también. Doctora Ferreira, todo esto de los marcos políticos y la incorporación en los planes nacionales de salud tienen un costo. Cuéntenos usted, ¿cómo afecta todo esto en la toma de decisiones internamente dentro de los ministerios, dentro bueno, de la relevancia en todo caso de incorporar toda una estructura
y un marco legal a los planes y a los presupuestos, ¿no? De los fondos. Sí, yo estuve escuchando lo que plantearon en general y bueno, y lo que planteó Ilara, que es, por supuesto que Uruguay ha avanzado mucho, pero tiene todavía muchos desafíos. Entre ellos, quiero resaltar lo que ella dijo de la dificultad de los profesionales médicos y otros de identificar algunas de estas enfermedades, porque claro, no hay experiencia y es difícil y es cierto que a veces los pacientes, los padres, a veces los pacientes, los propios pacientes tienen que peregrinar para que obtener el diagnóstico. De todas maneras, quiero decir que Uruguay tiene desde el año, como decía hoy, 2023, un registro nacional de enfermedades, de efectos congénitos y enfermedades raras, que es a través de la página web del ministerio, es decir, el registro está administrado por el Ministerio de Salud Pública y tanto los pacientes como las asociaciones de pacientes, como los médicos, como en general todos los stakeholders, como decías tú, pueden ingresar ahí la información y llenar un formulario que después va a una base de datos. El tema del financiamiento, yo creo que Uruguay, el hecho de que tenga este Fondo Nacional de Recursos, que es universal, que está financiado ahora por fondos públicos, prácticamente todos es financiamiento de renta general, es decir, el Tesoro Nacional, y obviamente, como bien decía Carla, nosotros casi somos, fuimos una provincia de Argentina, es muy diferente nuestra situación porque somos un país unitario, es más fácil tener registros nacionales y tener directivas nacionales. Pero el hecho de que haya un financiamiento de este Fondo Nacional de Recursos de varias enfermedades raras y se siga incorporando, tomando en cuenta lo que decía hoy que si bien el fondo, obviamente el presupuesto es limitado, la particularidad es que, y que son medicamentos de muy alto costo, son pocos pacientes. También hemos hecho acuerdos de riesgo compartido, el Fondo Nacional de Recursos tiene varios acuerdos de riesgo compartido con los laboratorios que han ayudado mucho a que sea sostenible el financiamiento, por supuesto. La dificultad, y quiero señalarlo sobre todo, es que, por ejemplo, ahora hubo un cambio en las políticas del laboratorio que nos vende las enzimas para Fabri y para Gaucher, aumentó el precio un 200%, y si bien son pocos pacientes, el impacto es muy alto para el Fondo Nacional de Recursos. Tratamos de negociar todo lo posible, pero el distribuidor en Uruguay nos dijo que no, que el proveedor, que el laboratorio de origen, no, ya, incluso que les había dicho que Uruguay increíblemente tenía precios muy, muy bajos, es verdad, teníamos precios bajos, y que además ese acuerdo de riesgo compartido no era útil para el laboratorio, entonces nos complicó bastante. Y en ese sentido quiero resaltar lo que dijo el doctor Gustavo Rosell. Creo que es muy importante el apoyo de OPS a través de las compras conjuntas. El Fondo Nacional de Recursos ha comprado algunos medicamentos, no para estas enfermedades, pero sí para hepatitis C y para otras patologías, para el HIV, y realmente el apoyo del Fondo Estratégico de OPS, sobre todo para países pequeños como el nuestro, es muy, muy importante. Gracias, doctora. Muchas gracias. Me gustaría, bueno, ya que mencionó el comentario del doctor Rosell, me gustaría... Perdón, em, me olvidé de decir una cosa, felicidades, disculpame, que creo que es importante también por lo que tú decías. Lo otro que nosotros hacemos es considerar, como consideran varios países del mundo, que hacer estudios y análisis de costo-efectividad, que lo hacemos a través de la agencia, nos sirven en las enfermedades raras y los defectos congénitos. Entonces tenemos un plan, justamente el financiamiento está por fuera por fuera en el sentido de que no se puede comparar con los estudios de costo-efectividad para financiar otro tipo de patología. Gracias, doctora. Volviendo al doctor Rosell, em, doctor, ¿cuáles son los elementos que la OPS visualiza prioritarios para un plan regional de enfermedades raras
vislumbrándolo hacia el 2028 como es la proyección. Y cómo se pueden apoyar a los Estados miembros para la implementación de estas recomendaciones. Y ya que estamos, le voy a hacer una pregunta follow-up antes de que empiece a contestar. Em, ¿Qué hitos y métricas considera clave para monitorear este avance una vez que se avance en los planes nacionales y la formulación de las recomendaciones? Bien, muchísimas gracias. Es un tema muy amplio que discutir y Sí, muchas seguramente preguntas. en esos grupos de trabajo habrá que ver las prioridades, ¿no es cierto? Pero desde luego desde la organización nosotros venimos implementando todo un trabajo de integración de servicios que es muy importante porque definitivamente tenemos que cerrar competencias. Son muy pocas las personas que tienen la expertise para hacer un diagnóstico y que conocen estas enfermedades y como ya bien se ha mencionado, dependen mucho de la formación. Entonces tenemos que trabajar planes que involucren a las universidades, a los centros formativos, para poder desarrollar un mejor conocimiento. Y de luego a eso le incorporamos lo que es la investigación. Un tema relevante entonces para nosotros es fortalecer tanto la formación de recursos humanos como el desarrollo de estas competencias en la implementación, sobre todo en los servicios de primer nivel de atención o conocidos como de atención primaria, en coordinación con los centros hospitalarios y los institutos, desde luego. Otro tema que es relevante es la información. Nosotros en nuestros países tenemos sistemas de información muy débiles que todavía no están articulados y que no permiten que las atenciones y cuidados fluyan para poder atender estas necesidades de las personas, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que hay que trabajarlo, es un tema que necesita todavía un fortalecimiento. Por otro lado, como ya lo hemos mencionado, desarrollar mejores tecnologías sanitarias a un costo accesible, con un financiamiento adecuado que permita obviamente tener un mejor acceso a los medicamentos mediante diferentes modalidades. Los seguros obviamente funcionan bien y también los fondos de aseguramiento. Por otro lado, contemplar en este plan lo que es la gobernanza y la participación social, ¿no? Las personas que viven con enfermedades y sus organizaciones deben estar en el centro del diseño y la implementación de estas políticas que se han mencionado. Tenemos muy buenos ejemplos de trabajo participativo, dependiendo de cada país, porque hay países donde sus espacios de colaboración son los mismos ministerios, en otros son las superintendencias que velan por los derechos de los pacientes, en otros son los mismos seguros o seguros sociales o cajas o como se llamen, donde hay una participación efectiva, pero también en espacios de desarrollo política. Entonces yo creo que esos son elementos que deberíamos establecer, tal como lo dice la resolución también, ¿no? Porque son los ejes de acción. Y el otro el seguimiento y evaluación, como le digo, es necesario un trabajo todavía de gabinete, de taller, para poder identificar cuáles son aquellos indicadores que podríamos recoger, porque no es tan simple recoger esta información e incorporarle en estos sistemas a través de los diferentes mecanismos. Yo creo que uno de ellos es importante, los indicadores que vayan surgiendo del plan para poder monitorizar el cumplimiento del plan. Por otro lado, tenemos que tener unas líneas de base del acceso de las personas a un diagnóstico desde la etapa, digamos, prenatal y del mismo nacimiento, quién es la cobertura, ¿no es cierto? Si están siendo cubiertos o no en este tipo de diagnóstico, pero no solamente en ellos, sino en los paquetes de atención que involucran la prevención, promoción, recuperación, incluyendo obviamente los medicamentos y los diagnósticos. Un tema que es relevante es el gasto de bolsillo. Los pacientes con estas enfermedades tienen un alto gasto de bolsillo, no solamente por gastos directos, sino por gastos indirectos también. Y hay otros elementos que hay que visualizar que son importantes, como por ejemplo el acceso a trabajo, ¿no? Si realmente las personas están teniendo acceso a la educación, al trabajo. Ya hemos hablado del estigma de discriminación que podrían tener cuando no hay un conocimiento de las personas que los rodean respecto a algunas enfermedades que pueden tener alguna discapacidad. Entonces, esos son elementos fundamentales. También el tiempo que demora las pacientes en recibir el diagnóstico, se le confirma el diagnóstico y se ha manejado adecuadamente, ¿no? Y otro elemento que también seguramente se incorporará en el plan es que una revisión
CIE 11, a ver si los diagnósticos que están siendo incorporados son los adecuados y esos diagnósticos también contribuyen a una cobertura de financiamiento adecuada. En fin, podríamos seguir extendiéndonos, tenemos muchas ideas respecto a los registros que acaba de mencionar, los datos, la desagregación, el uso de fondos rotatorios, etcétera. Pero creo que hay muchos elementos que pueden ser incorporados y podemos llegar al 2028 con un plan bastante robusto y que sea, como bien dicen, un inicio para que se mejore el acceso, porque una resolución, como bien lo han mencionado, no es que inmediatamente todos los países se movilizan tras el cumplimiento, sino que hay que hacer toda una movilización, empezando por una mejora en el conocimiento. Gracias. Muchas gracias, doctor. Em, Doctor Gaviño, volviendo a usted. Y volviendo a hablar sobre todos los stakeholders, ¿no? La participación de todos los stakeholders dentro de la toma de voluntad, no solo política, sino de los demás interlocutores y tomadores de decisiones. ¿Cómo puede la comunidad científica mexicana, en este caso, contribuir al plan nacional y por ende también al plan regional? Del 2028 y para una implementación efectiva de la resolución? Bueno, pues a mí me parece importante, primero, que se involucren la mayor cantidad de personas relacionadas a este tema. Nosotros tenemos en México una Asociación Mexicana de Genética Humana, donde somos más de 500 investigadores, médicos especialistas en genética, citogenetistas y biólogos moleculares, así como un consejo mexicano de genética donde nosotros podemos de alguna manera, tenemos varias personas con distintas especialidades en estos campos y que podríamos con todo gusto contribuir de alguna manera para ampliar estas redes de apoyo. Pues a mí me gustaría igual que le demos continuidad a esto. Me interesa mucho igual platicarlo ahí con Diego Gil. Es esta parte donde nosotros estamos también muy interesados en continuar con estos registros. Y bueno, pues a través de la educación, el entrenamiento desde el pregrado a cada una de las personas interesadas, el involucrar a otros especialistas. Generalmente los genetistas somos los que andamos muy entusiasmados con estas enfermedades. Sin embargo, ese equipo multidisciplinario de otros especialistas, ortopedistas, neurólogos y otras áreas son los que también requieren estar acá presentes. Eh, el, el- el involucrarnos más en las políticas de salud pública, que creo que también a veces yo hablándoles desde el área médica es difícil generar este interés por contribuir a las políticas de salud. En mi caso, yo estoy enfocándome mucho también al tamiz en el sureste de México, el tamiz ampliado. Les comentaba que ya estamos detectando hasta 70 enfermedades en el recién nacido, entonces yo creo que también el involucrarse más en esto, pues nos va a ayudar mucho más a poder contribuir más de esta manera con estos registros. Muchas gracias, doctor. Y brevemente, Iliara, ¿cuáles son las expectativas que tienen a nivel local respecto al plan nacional y a las recomendaciones de esta resolución? Bien, en representación de la sociedad civil, nosotros esperamos que el Plan Nacional Uruguayo adopte los principios de la resolución, los pilares que ya hemos hablado en esta reunión, incluyendo la equidad, participación y la sostenibilidad, perdón, y que se articule a nivel regional, en sintonía con los demás países de Latinoamérica, que reconozca a las organizaciones de pacientes como actores técnicos capaces de contribuir a la implementación de la evaluación de las políticas. Es importante que la voz de los pacientes sean escuchados para que no quede nadie atrás, como decía mi compañero Diego. Desde FUPIER reafirmamos nuestro compromiso con una salud pública inclusiva, donde la dignidad de cada persona con una enfermedad rara sea el eje de toda acción institucional.
tenemos mucha esperanza, mucha confianza y estamos firmes para seguir trabajando en conjunto a nivel regional e internacional. Muchas gracias, Iliara. Diego, desde tu perspectiva regional, ahora, siguientes pasos. ¿Cuáles son los siguientes pasos y cómo articular todos estos cambios y estas propuestas y estas recomendaciones a nivel regional con todos los stakeholders, ¿no? Involucrando a todos los tomadores de decisiones, desde ERCA, la RDI, OPS, OMS, etcétera, y la lista sigue, es muy larga. Bueno, los siguientes pasos, Felicitas, yo creo que es muy importante que respaldemos el trabajo que va a desarrollar el Task Force por los próximos 2 años. Tenemos que estar muy atentos a estos comités, quienes ya son parte de este Task Force, estar muy atentos a los pilares, a los ejes temáticos sobre los cuales va a trabajar, a los comités directivos para poder inscribirse, registrarse pues, en cada uno de ellos, dependiendo de la disponibilidad del expertise que tenga cada uno. También la invitación es a que conectemos cada uno de nosotros con nuestros gobiernos, con los actores a nivel de cada uno de los países. Es muy relevante que el trabajo no lo haga solamente la sociedad civil. Tenemos que tener esa comunicación fluida y permanente con nuestros gobiernos, con los responsables de la toma de decisiones, informando sobre el trabajo, también requiriendo información que pueda ser de utilidad para la construcción del plan, porque esto tiene que ir en doble vía, es requiriendo información también a los gobiernos, pero también brindando esa información a las discusiones que se requieran. Es importante también que entender que el impacto de la resolución, ¿sí? En este ejercicio que se va a hacer en adelante con ese task force, que haya una buena alineación de expectativas, Felicitas. Eso quiero que quede muy claro. El impacto de la resolución no va a ser el mismo en cada país, ¿sí? Entonces, eso como punto de arranque es fundamental y que también en esos próximos pasos seamos multiplicadores de esto que está sucediendo, de este hito, porque hay personas, instituciones que con seguridad todavía no conocen ni el alcance de la resolución, ni sus pilares, ¿sí? Entonces, yo creo que también tenemos una tarea de poder bajar esta información a un lenguaje muy laico, muy asequible, muy comprensible, ¿sí? Y que las personas y las familias en especial entiendan esta resolución, de qué forma se va a traducir en un mejor acceso para ellos, no solamente en términos de salud, sino de inclusión social, ¿sí? Entonces es una responsabilidad. Seguramente construiremos cajas de herramientas y habrá webinars, talleres y tendremos espacios de discusión, pero eso es una responsabilidad grande en donde todos debemos sumar en la región para que haya una comprensión real de lo que implica esta resolución en no solamente las personas que viven con estas condiciones, sino en general en todos los stakeholders que trabajan. Muchísimas gracias, Diego. Y bueno, ahora para terminar, ya tenemos pocos minutos, me gustaría hacer una ronda entre todos los panelistas y muchas gracias por estar acá, con la última pregunta para cerrar. ¿Cuál sería, brevemente, solamente una o dos frases por panelista para tener como el último, gotitas del saber de cada uno de ustedes desde su perspectiva? ¿Cuál sería la prioridad número uno que cada uno considere indispensable para que la región avance hacia el cumplimiento de la resolución en los próximos 5 años? La prioridad número uno. Doctor Gaviño. Pues yo creo que la relación entre el gobierno, el involucrarnos más con las instituciones públicas, con los investigadores y otras áreas y crear estos enlaces interinstitucionales, en mi caso a través de la Red Latinoamericana de Genética y el país de México. Muchas gracias. Iliara Borges.
Como venía diciendo desde el principio, que se escuche la voz del paciente, la participación activa de la sociedad civil en las políticas públicas. Gracias, Iliara. Doctora Alicia Ferreira. Bueno, yo voy a coincidir con lo que dijo Iliara. En Uruguay tenemos la participación de la Asociación de Usuarios en la Junta Nacional de Salud, pero las asociaciones de pacientes y específicamente la de FUPIER no tiene tal vez la participación que debería tener, pero sobre todo creo que la prioridad uno es justamente que ocurra este tipo de eventos, es decir, que ocurra el trabajo conjunto entre los distintos actores y sobre todo que las acciones de pacientes a nivel regional trabajen en consonancia, trabajen en forma coherente para a su vez obviamente comprometer a los gobiernos. Muchas gracias, doctora. Doctor Gustavo Rosell. Bueno, para mí es importante que ampliemos la capacidad de los sistemas de salud para integrar de manera efectiva a las personas que tienen estas enfermedades raras, empezando por la atención primaria de la salud, que incluye la formación de recursos humanos e incluirlos en una planificación regular, tanto en los ministerios, pero también con las asociaciones públicas-privadas. Gracias, doctor. Doctora Carla Bisotti. Bueno, yo te diría que depende de dónde se parte, ¿no es cierto? Porque ahí se tiene que definir, dar una respuesta única para una región tan heterogénea, pero te diría que sentarse en una mesa común a trabajar en conjunto y que no es que hay que inventar estructuras nuevas, sino saber que leyes, programas, reglamentaciones, registros integrados, compartir experiencias entre distintos países, tener datos accionables, porque sin datos no se pueden tomar registros, decisiones públicas, decisiones en salud pública, prioridades claras y escalables, trabajar en la participación del paciente como eje operativo y trabajar en la cooperación regional. Me parece que desde donde se parta se tiene que trabajar, pero sin una mesa con todos los actores lideradas por una autoridad sanitaria y trabajando con una visión regional, es más difícil. Muchas gracias, doctora. Deborah Bellon. Sí, para mí es unidad, porque es importante trabajar juntos, así somos más fuertes. Gracias, Deborah. Y por último, Diego Gil. Bueno, yo creo que sería la comunicación y la colaboración y también que garanticemos que las voces, sobre todo de aquellos que no están normalmente representados en los escenarios ni en las discusiones, sean escuchadas, ¿sí? Que son las personas que tienen más dificultades para acceder a atención y acceder a oportunidades, que garanticemos que sus voces sean escuchadas y tenidas en cuenta. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. En nombre de AHF, de la Fundación, agradecemos a todos los panelistas por su gran contribución en esta sesión de diálogo, que esperamos continúe el próximo año. Este es el cierre del año, el cierre de un gran año a nivel de enfermedad, del avance en las enfermedades raras, en los derechos de las enfermedades raras. También agradecemos a ERCAL y a AstraZeneca por su apoyo como patrocinadores y a la audiencia, como siempre, que nos acompaña y que nos va a ir acompañando a lo largo de estas charlas, de estas discusiones de trabajo, mesas de trabajo. Les deseamos a todos un muy buen fin de año y esperamos verlos en el 2026 continuando esta ambiciosa agenda de trabajo conjunto. Muchísimas gracias.